Buenos días, bienvenidos. Mi nombre es Luciana Cumpa García Naranjo, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. En esta ocasión, tengo el agrado de darles la bienvenida al ciclo de conversatorios Encuentros SPDI, que en esta primera edición del año 2025 vamos a desarrollar el tema Perspectivas 2025 del escenario mundial. Estamos acompañados de distinguidos especialistas y miembros de nuestra centenaria institución, que son el doctor Alan Ferliner Reynoso, el magíster Francisco Belaún de Matosian y la doctora Diana Espino Tapia. Antes de empezar, vamos a escuchar las palabras introductorias del presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, el embajador Óscar Maurtua de Romaña. La Sociedad Peruana de Derecho Internacional se complace en inaugurar su ciclo de conversatorios mensuales correspondientes al presente año, esto es, el 2025, titulados Encuentros SPDI. En esta ocasión, el tema a tratar será Perspectivas 2025 del escenario mundial. Una oportunidad que nos permitirá analizar los desafíos globales emergentes y las tendencias que marcarán el rumbo de la política, la economía y el derecho internacional en el año que acaba de comenzar. Este encuentro contará con la participación de destacados expertos, quienes ofrecerán un análisis profundo y una visión prospectiva sobre las dinámicas internacionales más relevantes. Entre los temas a abordar figuran los desafíos en torno a la estabilidad democrática en Venezuela, los recientes avances hacia un alto el fuego en el prolongado conflicto entre Hamas e Israel, así como las perspectivas económicas mundiales. También se analizarán los debates en Estados Unidos sobre las políticas migratorias que podrían redefinir los derechos de los hijos de inmigrantes, subrayando la importancia de integrar una agenda de derechos humanos en las estrategias internacionales para afrontar dichas problemáticas. En tal contexto, esperamos contar con su valiosa participación en este primer encuentro SPDI del presente año, un espacio que nos invita a mirar hacia el futuro con perspectiva y compromiso, reafirmando nuestra labor de contribuir al entendimiento y la cooperación internacional. Por vuestra atención, muchas gracias. Y esas fueron las palabras iniciales del embajador Óscar Maurtua Romaña, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Y a continuación vamos a brindar la palabra al primero de nuestros expositores. Él es el doctor Alan Ferliner Reynoso. Voy a tratar de hacer una sumilla de su extenso y destacado CV. Él es profesor principal del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, director de la maestría en Biocomercio y Desarrollo Sostenible de la misma universidad, miembro del grupo TINCUY, Energía, Territorio y Cambio Climático del Instituto de la Naturaleza, Tierra y Energía INTEPUC. Es miembro del Centro de Investigaciones Sociales, Políticas, Económicas y Antropológicas, CICEPA, de la misma universidad, y ha sido decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la PUC durante los años 2011 al 2016. Se desempeñó como parlamentario andino por la representación del Perú para el periodo 2016-2021 y presidente de la Comisión Cuarta, Desarrollo e Integración Económica, Producción, Competitividad y Complementariedad, Infraestructura y Energía, y de la Comisión Segunda sobre Educación, Cultura, Ciencia, Tecnologías de la Información y Comunicación. El doctor Alan Ferliner Reynoso fue coordinador del área andina de la Red Latinoamericana de la Política Comercial. Es doctor en Gestión Estratégica por el Consorcio de Universidades, tiene un magíster en Comercio Internacional y Desarrollo en el Instituto Torcuato Di Tella. Es magíster en Política y Gestión Universitaria por la PUC, licenciada en Economía por la misma universidad. Se desempeña actualmente como investigador y consultor internacional en temas de integración económica, negociaciones comerciales internacionales, biocomercio, crecimiento verde y desarrollo sostenible. Estimado doctor Alan Ferliner, sea usted bienvenido
Vamos a escuchar su exposición durante un periodo de 15 a 20 minutos y muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Un momento, voy a brindarle la apertura del micrófono. Ya está. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a participar en este importante foro. Eh, Se me ha solicitado un poco que de unas reflexiones desde el punto de vista más bien económico, o sea, desde esa entrada es que voy a, en estos 15 minutos, tratar de eh, plantear tres temas. Uno, primero, un poco los antecedentes. Ha habido toda una discusión sobre la crisis de la globalización o la disminución del crecimiento de la economía mundial en los últimos años, y en torno a eso un debate importante y significativo, y sobre todo qué hacer frente a esa situación. En segundo lugar, presentaría algunos datos, algunas proyecciones que se están haciendo por parte de organismos multilaterales para este año, para lo que viene. Y finalmente, cómo el escenario creo que se altera o afecta incluso las propuestas que se estaban haciendo previamente con la nueva presidencia en Estados Unidos. Eso es lo que voy a tratar de hacer en estos minutos. Eh, en primer lugar, está toda esta discusión sobre la interpretación de lo que fue la disminución de los flujos de comercio, o la pérdida de dinamismo del comercio internacional en los últimos años. Incluso algunos hablan de globalization, ¿no? Y frente a lo cual ha habido diferentes interpretaciones, ¿no? De un lado, el Banco Mundial, por ejemplo, señalaba que tal disminución no se había producido realmente. eh, Toma otro índice y dice, en realidad, esta interdependencia se mantiene esencialmente. Baldwin, por su parte, por ejemplo, señalaba que no se había generado un estancamiento en el sector servicios, que en todo caso había una ralentización en bienes, ¿no? Y por lo tanto, todas estas críticas al fin de la globalización eran infundadas. Sin embargo, sí se reconoce, ¿no?, que hay un cambio en la lógica de funcionamiento de la economía. Incluso organismos como el Fondo Monetario, la Organización Mundial de Comercio, el propio Banco Mundial, empiezan a hablar de fragmentación geoeconómica. Es decir, en este sentido, que la lógica de funcionamiento de la economía, que había estado con esta interdependencia de mercados, con la búsqueda de costo-beneficio y de esa manera la configuración de cadenas globales de valor y otras, se altera significativamente, y la motivación ya de estos flujos o mecanismos se da por objetivos estratégicos nacionales de seguridad, de reducción de la dependencia de otros países, por rivalidades económicas, estrategias entre naciones, eh, y por lo tanto se altera esa lógica fundamental y la geopolítica pasa a estar al mando, ¿no? Entonces, en ese sentido, los signos de esta fragmentación es que se ha disminuyó el crecimiento. Se tuvo la pandemia, hubo una cierta recuperación, después el conflicto en Ucrania volvió a generar tensiones comerciales fundamentales, y el aumento de las restricciones
que se han dado, sobre todo no arancelarias, al comercio que ha seguido creciendo en los últimos años. Entonces, la preocupación del fondo y otros es decir, fíjense, cuando el comercio crecía, impulsó el crecimiento de los países y por lo tanto esa fragmentación en el comercio puede afectar negativamente sobre todo a las economías en desarrollo. Dificulta también la transferencia de tecnología, los movimientos de capitales y otros. Por lo tanto, para resumir, la propuesta sería aquí de una reglobalización. Es decir, impulsar o recomponer esa fluidez en los signos, en las relaciones, en los flujos de comercio, de inversiones a nivel global. Y aquí tiene un rol fundamental el Fondo Monetario Internacional para la estabilidad global y el crecimiento, un nuevo rol de la Organización Mundial de Comercio para incluir los nuevos temas en debate y también el caso del Banco Mundial para impulsos de crecimiento de desarrollo. De otro lado, hay perspectivas varias, o sea, solo mencionaré un autor como Sanauja que habla de un interregno, en términos de que eh, hay una crisis de la globalización, no volveremos a tener la misma situación, y que se está en un tránsito, ¿no?, hacia un nuevo paradigma, ¿no?, con la emergencia de nuevos actores y cambios fundamentales. Entonces, retomando esta categoría de Gramsci, habla de que lo nuevo no termina de nacer, lo viejo no termina de morir, y en el intermedio aparecen los monstruos, ¿no? Y en ese sentido, allí mencionan los extremismos de distinto tipo, los conflictos y otros elementos. Entonces, aquí hay eh, varias posibilidades de interpretar el problema, pero, digamos, quiero quedarme sobre todo con la primera en términos de la búsqueda de una reglobalización o del funcionamiento de estos mercados y mecanismos. Ahora, ¿qué proyecciones, ¿no?, se tienen para, para este próximo, para este año? ¿No? Se habla desde el Fondo Monetario de un crecimiento mundial dispar y también incierto, ¿no? Calculan un crecimiento entre el 3,3%, similar también el 2026 por debajo de la media histórica, ¿no? De otro lado, se considera que la inflación general disminuya al 4,2% en el 25 y 3,5% en el 2026, y eso supone también una baja de las tasas de interés por los bancos centrales de los países más desarrollados, ¿no? Ahora, en cuanto a la balanza de pagos, sí preocupan factores adversos, ¿no? En el sentido de la incertidumbre política, que podrían generar algunas limitaciones a ese crecimiento. Por supuesto, el Asia y otros crecen a tasas mayores, América Latina un poco menos de el promedio, alrededor del promedio del crecimiento global, ¿no? En el caso del Banco Mundial, es un poco menor la proyección, alrededor del 2,8%, y que esta tasa de crecimiento baja sería insuficiente para sostener un desarrollo económico, ¿no? Y se prevé que las economías en los mercados emergentes en desarrollo tengan ingresos, su crecimiento de ingresos per cápita en una trayectoria que dificulta la convergencia hacia los niveles de los países desarrollados. Entonces, mencionaba la necesidad de políticas económicas a nivel global y nacional para fomentar un entorno externo más favorable, la estabilidad macroeconómica y abordar desafíos globales como el cambio climático y las restricciones estructurales que tienen nuestros países, ¿no?
En el caso de la, la CEPAL, también tiene proyecciones eh, similares, añadiendo el tema de que hay una trampa de baja capacidad para crecer. CEPAL ha señalado que en los años anteriores constituyeron una suerte de segunda década perdida, similar a los años 80, es decir, que las tasas que se tuvieron de desempeño económico fueron similares a las de los años 80. Claro, no con las hiperinflaciones y todos los fenómenos combinados, pero sí en términos de crecimiento, como que podría haber una merma, una pérdida de crecimiento. Y entonces, la idea para ellos, para CEPAL, es que también estaría alrededor del 3%, un poco menos. Entonces, aquí se enfatizan en el ámbito fiscal la preocupación por no aumentar la deuda pública, en materia monetaria, las depreciaciones que han tenido las monedas de la región que condicionan la velocidad y la forma en que se maneja la política monetaria, y el Perú es una excepción, ¿no? Y estas trampas del bajo crecimiento que se señalan. Entonces, pero para crecer necesitamos, eh, sobre todo economías pequeñas y medianas, un entorno internacional favorable, ¿no? De crecimiento. Siempre hemos tenido más crecimiento eh, cuando los precios internacionales han estado buenos. Estos por el momento se mantienen así, o cuando ha habido tasas de interés bajas, ¿no? Que coinciden con ciclos de expansión y crecimiento. Pero el elemento de la incertidumbre que estamos señalando de la fragmentación geoeconómica están dificultando esa posibilidad. Ahora, ya eso se advertía antes de la llegada del nuevo presidente en Estados Unidos. Esta llegada, y señalaré algunos elementos, y después para el diálogo seguro y el intercambio, desde el punto de vista más económico, y con eso terminar el último punto que iba a señalar. En primer lugar, un golpe mayor al multilateralismo, es decir, el retiro del Acuerdo de París, de la OMS, la suspensión de la ayuda internacional, las amenazas a Groenlandia y Panamá. Todos estos elementos, ¿no?, dificultan las propuestas de reglobalización que estaba señalando el Fondo, el Banco Mundial, la OMC. Es decir, pone cuesta arriba esa posibilidad de recomponer los mercados, porque el anuncio de ayer, por ejemplo, de una suba de 25% de aranceles a México y Canadá, además del tema de migraciones y drogas que no están cumpliendo con políticas adecuadas, etcétera, añadió como argumento explícito el problema del déficit comercial. Entonces, este tipo de medidas golpea severamente el orden multilateral. En segundo lugar, va a dar lugar a retaliaciones, ¿no? Y este contexto de proteccionismo va a disminuir el crecimiento y va a afectar a nuestros países. El aumento de aranceles, no solamente, sino de restricciones no arancelarias, con lo que ya se venía dando anteriormente, ¿no? Va a afectar las cadenas de valor, y va a haber una reconfiguración en términos de suministro y de planteamiento, más por temas de seguridad y otros. Hay presiones explícitas para decir, no vamos a invertir fuera, vengan a invertir a Estados Unidos, ¿no?, penalizando las salidas con mayores impuestos, etcétera. Va a dificultar seguir bajando la inflación, porque si es que efectivamente se ponen esos aranceles, como ocurrió en el periodo anterior, va a aumentar la inflación en Estados Unidos, y por lo tanto esa tendencia a reducir la tasa de interés internacional también puede detenerse, ¿no? Entonces, no solo afecta el multilateralismo, sino que desconoce tratados internacionales. Fue NAFTA primero en su primer mandato, renegociaron el TMX, pero ahora nuevamente violado, ¿no? O sea, están los acuerdos, está la canasta de grabaciones, están los acuerdos sobre el sector automotriz, etcétera, pero ahora decide unilateralmente subir 25% aranceles. Entonces,
ese tema es gravísimo porque pone en riesgo también otros acuerdos que se han suscrito que hay una gran incertidumbre que también podrían ser revisados. Y por último, el tema de China, crecimiento de los BRICS, los conflictos, o sea, cómo enfrenta América Latina esa situación. Ahí hay tensiones entre China y Estados Unidos que también han explícitamente mencionado problemas potenciales como el puerto de Chancay y otros elementos para poner restricciones. Entonces, creo que es un escenario complicado y necesitamos una coordinación importante y si hay una crisis fundamental del multilateralismo, creo que pese a todas las dificultades, hacer esfuerzos desde los organismos de integración regional o desde coordinaciones entre nuestros países. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Alan Ferli Reynoso. Él es miembro asociado de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Y a continuación tendremos la intervención del doctor Francisco Belaúnde Matosian, a quien voy a presentar. El doctor Francisco Belaúnde Matosian es abogado, cuenta con una maestría en Derecho Internacional por la Universidad de Derecho de París II y máster en Estudios Avanzados en Terrorismo por la Universidad Internacional de La Rioja. Es profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de Lima, como también profesor de Política Europea y de Relaciones Internacionales en la Universidad San Ignacio de Loyola. Actualmente es conductor de un programa de YouTube titulado Hablemos del Mundo, cuyo enlace vamos a compartir en el chat para que todos los interesados lo puedan seguir de forma semanal. Doctor Francisco Belaúnde, muchas gracias por acompañarnos. Voy a darle la activación del micrófono para que pueda iniciar su disertación. Bien, muchas gracias Luciana, gracias también a la institución por haberme invitado a participar de este conversatorio, me parece muy importante, ¿no? En medio de estas, digamos, casi terremoto, ¿no? Que se está dando a nivel internacional por la elección de Donald Trump, ¿no? Y el inicio de su gestión, muy complicado todo, y por supuesto, ¿qué impacto puede tener esto en nuestra región? Ya el doctor Ferli ha hablado más bien del tema económico, ¿no? Yo me voy a centrar, obviamente, más bien en el tema de relaciones internacionales, temas geopolíticos. Como les decía, ¿no? Llega Donald Trump al poder, inicia su gestión y claramente con la pierna en alto, como se dice, indicando que no está interesado en respetar el derecho internacional, con una política unilateral, ¿no? Muy agresiva su política, con anuncios incluso que van contra aliados, ¿no? Contra aliados, ustedes han visto, ¿no? Este tema del Canal de Panamá, de Groenlandia, también Canadá, como no, ¿no? Que se ha anunciado precisamente que va a imponer aranceles, pero además esta idea, ¿no? Que Canadá sea parte de Estados Unidos, en fin, una serie de anuncios, ¿no? De medidas que están poniendo de cabeza al mundo. O sea, ya la situación mundial estaba muy complicada con estas guerras, ¿no? En el Medio Oriente, con la guerra de Ucrania, pues ahora se va a poner aún más complicada, porque curiosamente, si bien de alguna manera Donald Trump pertenece a esta corriente aislacionista, en principio, que dice, bueno, nosotros no queremos meternos en los problemas del mundo, ¿no? Y por lo tanto quiero favorecer, y en todo caso lo que quiero es favorecer la paz ahí en lugares donde hay guerras, como en el caso de Medio Oriente y también Ucrania. Sin embargo, al mismo tiempo aparece con una visión absolutamente imperial, ¿no? Como les decía, este tema de apoderarse de Groenlandia, del Canal de Panamá. Y entonces, claro, hay una contradicción, ¿no? En las políticas, en los anuncios de Donald Trump, ¿no?
Y es preocupante porque estamos justamente en un instituto del derecho internacional. No hay que olvidar que el derecho internacional es, digamos, lo que ha estado de alguna manera, no totalmente, evidentemente, pero de alguna manera siendo la base de las relaciones internacionales en el mundo, ¿no? Es algo que se ha creado en buena parte, digamos, se ha reforzado con la creación de Naciones Unidas, ¿no? La prohibición del uso de la fuerza, de una serie de medidas a favor de la paz, ¿no? Que viene como respuesta a lo que fue la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Para evitar precisamente, ¿no?, que pudiera haber otra catástrofe de ese tipo a nivel mundial, es que surge, ¿no?, todo un orden basado en reglas, ¿no?, que de alguna manera Estados Unidos ha sido un poco el defensor. Obviamente Estados Unidos también ha violado, como no, a lo largo de toda esta historia, digamos, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, ha violado, como no, este orden de la cual se suponía, ¿no?, que era el garante. Lo hemos visto, por ejemplo, un caso muy concreto en la invasión de Irak el 2003, ¿no? Y otros actos cometidos por Estados Unidos. Pero mal que bien, igual, sí, Estados Unidos se ha plantado como el defensor de ese orden internacional y su rol es muy importante como una especie, no totalmente, ¿no?, como una especie de policía, si se quiere, que en la práctica ha estado jugando, ¿no?, en el mundo para evitar que, sobre todo a nivel de países pequeños y medianos, ¿no?, se pudieran pues cometer más agresiones de las que ya están habiendo, las que podían haber habido, ¿no? De alguna manera, este orden internacional, si bien no ha evitado guerras, lamentablemente, pero sí ha podido evitarlas en algunos casos, ¿no?, donde rápidamente Naciones Unidas o organismos regionales han intervenido para evitar que situaciones tensas pudieran escalar, ¿no?, en una guerra abierta. Entonces, mal que bien, se ha buscado mantener cierto orden, ¿no? Y ahora, digamos, con la postura de Donald Trump, y es más, Estados Unidos, cuando también Estados Unidos ha violado el orden nacional en varios casos, ha intentado justificar, ¿no?, su acción sobre la base digamos, del derecho internacional, ha buscado justificarlo de alguna manera, ¿no? Lo que está pasando ahora es más grave, porque los anuncios del señor Donald Trump no tienen en realidad, de frente entra a amenazar, ¿no? Como en el caso de Groenlandia, que es increíble, porque además en Dinamarca, que es el país, digamos que el país donde mucho tiempo ha dominado, Groenlandia, y ahora es un país que solamente controla la parte de defensa, relaciones exteriores, pero igual Groenlandia sigue siendo una posesión danesa. Dinamarca es un aliado de Estados Unidos, ¿no?, en la OTAN. En fin, es increíble que esté pasando una cosa así. En el caso de Panamá también es un aliado de Estados Unidos, ¿no? Es más, el actual presidente Mulino es digamos, defensor de la alianza con Estados Unidos. Entonces llama mucho la atención, ¿no?, que incluso o lo que está pasando ahora con Canadá, ¿no?, aliado tradicional de Estados Unidos, y sin embargo, Donald Trump lo agrede. Entonces estamos en una situación donde si ya tenemos países como Rusia, que abiertamente viola el derecho internacional, ¿no? Tenemos un país como China, que también, por cierto, lo hace. No olvidemos que China está violando el derecho internacional en el mar del sur de China. Ustedes saben que ese mar, cuyos países ribereños son varios, son Vietnam, Filipinas, Brunei, Malasia, en fin, una serie de países que tienen derechos de acuerdo al derecho internacional, tienen derechos sobre toda esa zona, tanto, digamos, en materia de que es sobre todo zona económica exclusiva. Obviamente también hay la zona territorial, que son 12 millas,
pero está la zona económica exclusiva. Ustedes saben que esa zona, que llega hasta la milla 200, le otorga derechos a los países ribereños para explotación tanto pesquera como gasífera, petrolera, ¿no? Y sin embargo, China lo que ha hecho es desconocer sobre la base de supuestos derechos históricos, porque eso en algún momento, cuando China era un imperio, ¿no? Y parece que quiere seguir siendo un imperio, eso pertenecía al imperio chino. Es más, han perdido, ¿no? un proceso ante la Corte Arbitral de La Haya contra Filipinas relacionado precisamente con los derechos pesqueros, pero no le importa, ¿no? Entonces tenemos ese país, ¿no? Con vocación más o menos imperial también, y, y ahora se añade Estados Unidos. Es una cosa que es, como digo, una especie de terremoto en las relaciones internacionales, ¿no? Y los europeos, ¿no? Que tienen ahora, tampoco están tan seguros, ¿no? De este supuesto, de este que siempre ha sido su aliado, y no están tan seguros cuál va a ser su actitud, porque encima agrede, ¿no? Agrede verbalmente, por lo menos hasta ahora, a un miembro importante que es Dinamarca, pero encima, a través del señor Musk, también se mete en los asuntos internos de países como Alemania y el Reino Unido, ¿no? Defendiendo a los partidos extremistas. Entonces, estamos entonces ante una situación, como digo, absolutamente novedosa, ¿no? Porque si bien es verdad que el primer mandato de Donald Trump también se podían ver digamos, de tendencias, pero por lo menos en buena parte de su mandato, Donald Trump estuvo rodeado de gente competente, de gente técnica, que le podría decir a este señor, oiga, hay cosas que no se pueden hacer, ¿no? Y bueno, él ya no quiere eso. Se ha rodeado más bien de gente absolutamente, digamos, que está en su línea ideológica, que no tiene necesariamente las competencias para hacer una serie de cosas. Por ejemplo, en materia educativa, una señora que viene del mundo, ¿no? Que no sé cuál es su competencia educativa, pero viene del mundo de la lucha, esta lucha, no sé si lucha libre, en fin, de estas luchas que hay en Estados Unidos, ¿no? Este, y otras personas muy cuestionables, ¿no? Acaban de ratificar al secretario de Defensa con apenas el voto dirimente, ¿no? Ustedes saben que en Estados Unidos, para el público que no sabe esas cosas, los ministros, que allá se les llaman secretarios, tienen que, una vez que el presidente los nombra, tienen que ser ratificados para que puedan ejercer su función por el Senado. Y han ratificado por un voto apenas, el voto dirimente del presidente del Senado, el speaker, que es también otra característica de Estados Unidos, que es el vicepresidente del país, que tiene ese rol. Y cuando normalmente en esos temas más bien había un consenso a lo largo de todos estos años, ¿no? Un consenso bipartidario, ¿no? Los secretarios de defensa eran normalmente elegidos, si no de manera unánime, por lo menos por una mayoría aplastante, ¿no? Ahora, este señor, el nuevo secretario de defensa, pues es una persona sumamente polémica, con una serie de cuestionamientos, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que el señor Donald Trump está nombrando, ¿no? A gente como él, de alguna manera, ¿no? Casi al borde del delirio, hay que decir las cosas como son, para que no le pongan frenos a sus intentos, ¿no? A sus políticas. Entonces, eso hace que estemos efectivamente en un mundo mucho más incierto que antes, y además con un actor como Estados Unidos, la primera potencia mundial, nada menos, que se vuelve también en un factor de inestabilidad y de peligro, ¿no? De amenaza constante, ¿no? Y que entonces eso nos pone, digamos, pone de cabeza al mundo, para emplear una expresión coloquial. Ahora, ¿qué impacto puede tener esto también en nuestra región? Obviamente, normalmente América Latina no ha tenido la importancia, obviamente, para Estados Unidos de otras regiones.
América Latina sí fue importante de alguna manera en la época de la Guerra Fría, ¿no? Porque lo que quería evitar Estados Unidos es que el comunismo se expandiera en América Latina, y eso motivó pues, varias intervenciones e incluso fomentar golpes de Estado, como en Guatemala en los años 50, ¿no? Ustedes recordarán esta novela de Vargas Llosa, Tiempos Recios, que narra precisamente este triste episodio, y también, como no, el golpe de Estado también en Chile, ¿no? Con Pinochet. O sea, Estados Unidos sí tenía interés en lo que pasaba, o también, por supuesto, en Nicaragua, ¿no? En Nicaragua, donde financiaba a una guerrilla frente a los sandinistas, y eso motivó precisamente un juicio, ¿no? De Nicaragua en la Corte Internacional con Estados Unidos, que por supuesto la sentencia fue, por supuesto, favorable a Nicaragua. Entonces, de alguna manera, América Latina era importante para Estados Unidos, no tanto como tal, ¿no? Sino como para evitar que el comunismo siguiera creciendo. Y como saben, después, una vez que cae el comunismo, pues se dejaron de interesar mucho más en América Latina, y ahora están regresando a interesarse básicamente por el tema de los chinos, ¿no? La competencia entre China y Estados Unidos hace que nuevamente allá se busque, si se esté más atento a lo que está pasando en esta región. Y bueno, está el tema del Canal de Panamá, que Donald Trump, claramente mintiendo, dijo que habían tropas, ¿no? Una mentira más. Habían tropas chinas en el Canal de Panamá. Lo que sí hay, es verdad, hay una empresa china que maneja 2 puertos a los 2 lados del canal, ¿no? Y además Donald Trump se ha quejado diciendo que le están aplicando tarifas específicamente para Estados Unidos que son mayores que las que aplican los demás países, lo cual es una abierta mentira, para variar, ¿no? Y entonces amenaza con tomar el canal de Panamá, ¿no? Y entonces eso es muy grave, ¿no? Ahora, con el resto, pues no se sabe tampoco cuál es su actitud frente a las dictaduras que existen en nuestra región, ¿no? Bueno, respecto de Cuba, ha restablecido, como no, el estatus de país que apoya el terrorismo, que había sido levantado pocos días antes por Biden al final de su mandato, ¿no? En el caso de Venezuela, no se sabe muy bien, porque aquí, por un lado, antes de que asumiera Donald Trump, un senador de su entorno dijo que finalmente el señor Donald Trump iba a tratar con quien estuviera en el poder en Venezuela, ¿no? Es más, Donald Trump no se reunió con Edmundo González, ¿no? Y claro, la sospecha, o lo que muchos piensan, es que Donald Trump más bien no está interesado. En el fondo, que se quede o no Maduro, pareciera que no le preocupara tanto. Es más, hoy día acaba de salir la noticia que un enviado especial de Donald Trump ha ido a Caracas a reunirse con Maduro. Entonces, lo que algunos piensan o temen es que Donald Trump llegue a un acuerdo con Maduro y le diga, mira, te levantamos las sanciones a cambio que tú recibas, ¿no?, a los inmigrantes ilegales venezolanos que queremos expulsar, porque no hay que olvidar que Donald Trump ha decidido, digamos, levantar o derogar esta medida de Biden, en que alargaba por 2 años el derecho de venezolanos, nicaragüenses, cubanos, de quedarse en Estados Unidos, ¿no? Como digamos, como gente protegida antes las dictaduras, ¿no? Ha decidido levantarlo, lo implicaría. Claro que eso va a ser seguramente cuestionado ante los tribunales, ¿no? Pero igual eso implicaría, ¿no? Implicaría que, en todo caso, esta gente pueda ser expulsada, ¿no? Y entonces, claro, lo que él quisiera obviamente es que regresen a su país, ¿no? Entonces no se sabe muy bien, ¿no? Algún momento dado se hablaba, ¿no?, en su primer mandato, que él iba a una acción militar contra Venezuela. No se ha vuelto a hablar de eso, ¿no? Aunque no se puede descartar, porque con una persona así puede pasar o no.
Sí parece que para el señor Rubio, de origen cubano, como saben, el tema de las dictaduras en América Latina, sobre todo el caso de Venezuela, es muy importante, ¿no? No lo sabemos si es realmente importante para Donald Trump, ¿no? En fin, ya lo veremos. En todo caso, sí ha enviado una persona, ¿no? Y pues está el tema de los migrantes, que obviamente nos impacta, y sobre todo los países, aquellos países para los cuales los migrantes son fuentes de divisas. No hay que olvidar que los migrantes envían a sus familias, ¿no? Las famosas remesas, dinero, y eso obviamente no solamente alivia económicamente a las familias y también favorece el crecimiento económico en esos países, sino que también son fuentes de divisas, ¿no? Para países centroamericanos pueden representar el 20 o 25% de divisas, del ingreso de divisas al país, ¿no? Ustedes saben que los países necesitan dólares. Si no se tienen dólares, pues pasa lo que pasa en Bolivia, ¿no? En Bolivia, que se ha quedado sin dólares porque ya no exporta casi gas, ¿no? No hay inversión extranjera, ¿no? Casi nadie le presta plata, ¿no? De afuera. Entonces se queda sin dólares y no puede pagar ni siquiera importaciones básicas, no puede pagar gasolina, ¿no? Y una serie de otros implementos. Entonces es muy importante esa fuente de dólares para países que tienen inmigrantes en Estados Unidos, ¿no? Y claro, si eso se corta parcialmente, no totalmente, porque afectaría solamente a los inmigrantes ilegales y solamente parte de ellos, porque va a ser muy difícil que Donald Trump, la verdad, pueda en 4 años expulsar a los 11 millones. ¿No? Pero en todo caso, también eso es algo que hace que Donald Trump, como se dice, no es good news, es bad news para América Latina, ¿no? Así que ahí también, en nuestra región, y al Perú, como no, al Perú también, como lo que ha pasado ahora, ¿no? Ha pasado con Canadá y con México, ¿no? Con Estados Unidos tenemos un tratado de libre comercio, pero como no interesa el derecho internacional, no se respetan los tratados, pues simplemente si considera que hay que castigar al Perú, de repente por la relación que tenemos con China, por el puerto de Chancay, como ya, ¿no? Hay un vocero, ¿no? de Donald Trump que amenazó con eso, nos podrían imponer aranceles a nuestras exportaciones. Y eso también, además, en el mar, además como parte de esa política proteccionista, ¿no? Porque Donald Trump no es favorable al libre comercio a nivel mundial, ¿no? Él es un proteccionista. Entonces también nos puede afectar. Así que bueno, la verdad es que ya para cerrar, sí, pues estamos en una coyuntura muy complicada para el mundo, muy complicada, y que no sabemos hacia dónde vamos. Tenemos a un actor el más poderoso del mundo, que está poniendo todo de cabeza, puede terminar de destruir el orden internacional. Algún país por ahí, ¿no? Podría verse alentado por las palabras de Donald Trump y ocupar a un vecino, por ejemplo, Azerbaiyán, Armenia, que tiene un conflicto en estos momentos. Azerbaiyán podría verse como de alguna manera amenaza ocupar parte de Armenia, ¿no? En fin, cosas por el estilo. Porque si el señor Donald Trump va a hacer lo mismo con Groenlandia, con Panamá, total, yo lo hago y no me va a pasar nada, ¿no? Eso es muy, muy grave, muy, muy grave. Así que bueno, pues nada, esa es mi intervención introductoria. Después vamos a ver seguramente con los debates. No es muy optimista, pero bueno, ¿qué le podemos hacer? Así son las cosas. Así que lo dejamos ahí y después de la intervención de mi colega Diana Rocío, pues Espino, eh, conversaremos. Gracias. Muchas gracias al doctor Francisco Belón de Matosian. Él es miembro titular de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Y para cerrar esta agradable charla, tenemos como última expositora a la doctora Diana Espino Tapia, quien es miembro asociada de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Y voy a compartir con ustedes su extenso currículum. Diana Espino Tapia es doctora en Derecho con orientación en Derecho Constitucional y Gobernabilidad por la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. Es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de Perú. Actualmente es directora del Laboratorio de Transformación Jurídica y Gobernanza de la Universidad Regiomontana en México
y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del CONACYT de México. Docente universitaria desde el año 2006 hasta la actualidad en las áreas de Derechos Humanos, Derecho Constitucional y Derecho Internacional. Anteriormente, ha sido investigadora en el área de Filosofía del Derecho del Centro de Investigaciones Jurídicas y Criminológicas de la UANL. Además, ha sido directora de posgrado de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Regiomontana. Autora de diversos artículos, como del libro Derechos Humanos, Democracia y Violencia de Género, publicado por la editorial Fontamara, así como el libro titulado Una teoría de los derechos sociales para el Estado social del siglo XXI, publicado en el año 2020 por la editorial Tirán lo Blanche. Muchas gracias, estimada doctora Espino, por acompañarnos esta mañana. Ella va a comentar con nosotros qué es lo que se viene para el año 2025 en materia de derechos humanos. La escuchamos. Vamos a activar el micro. Muy bien, pues muchas gracias. Primero, agradecerte, Luciana, agradecer a la Sociedad Peruana de Derecho Internacional por la invitación. Es un honor estar con ustedes compartiendo estas perspectivas. Una aclaración no más bien pequeñita. Ya no estoy en la Universidad Regiomontana, estoy en el Tecnológico de Monterrey. Soy de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. Lo aclaro porque pues el tema que voy a compartir ahora es parte de una investigación que estamos trabajando en esta Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey, como parte de pues un grupo de investigación sobre el futuro de los derechos humanos. Entonces, comenzando con esto, quiero aprovechar la exposición de mis colegas para aclarar nuevamente pues que el escenario del 2025 para los derechos humanos está impactado de forma muy directa por la presidencia de Donald Trump. Y por qué esto impactaría los derechos humanos en Latinoamérica es lo que les voy a compartir el día de hoy. Yo he hecho una pequeña presentación, nomás que es una cuestión, no sé si puedo compartir. Si me dejas compartir, nomás para guiar el debate, o mejor dicho, la conversación. Ya está listo, ya tiene confitrionaje. Ok, listo. Entonces, como les decía, la presentación que les traigo es el futuro del sistema interamericano de derechos humanos, tensiones interamericanas y crisis de los derechos humanos en las Américas. Precisamente lo que voy a compartir con ustedes es como un escenario de dónde estábamos hasta, pues más o menos, no exclusivamente a partir de la presidencia de Donald Trump, pero dónde estuvimos hasta principios del 2020, ¿no? La evolución de la protección de los derechos humanos en América, cómo los derechos humanos de alguna forma florecieron en nuestro continente y evolucionaron en los países a través de su reconocimiento constitucional, hacia dónde llegamos, hasta dónde llegamos, y cómo se produce esta crisis en la protección de los derechos humanos en el sistema interamericano, porque si bien es cierto, en el 2025 estamos impactados por la presidencia de Donald Trump, en temas de derechos humanos, pues nosotros ya veníamos de una crisis. Y lo único que pasa es que ahora pues se agudiza y pues la perspectiva, como comentaba pues el maestro anteriormente, no es buena. O sea, lamentablemente pues vamos a estar en una crisis importante. Y bueno, el tercer momento es hacia dónde vamos. Hacia dónde vamos es la perspectiva del futuro del sistema y qué va a pasar con la protección de los derechos humanos en la región. Mi especialidad de lo que yo trabajo desde hace casi 20 años es la justiciabilidad de los DESCA en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Entonces, yo he venido haciendo un seguimiento muy cercano a los DESCA desde el 2006 hasta la fecha, ¿no? Entonces, he podido analizar esa evolución específicamente en el campo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y es a partir de este análisis, de esta experiencia, que yo voy a compartir mi lectura de la crisis. Y bueno, ¿de dónde venimos? Vamos a ver precisamente cuál era el escenario de los derechos humanos antes de la crisis. Como ustedes saben, pues los derechos humanos, el derecho internacional de los derechos humanos tiene su máximo momento de expansión en la posguerra a partir de la creación de la Carta
de la OE, de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Entonces empieza a haber una expansión de todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos, de diferentes derechos, de diferentes grupos de protección vulnerables, y esto impacta a nuestra región. En nuestra región, primero se da a través de la Organización de Estados Americanos, que pues genera su propia carta, y luego nace la Convención Americana de Derechos Humanos, garantizando derechos civiles y políticos, creando el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, que es Comisión y Corte Interamericana, el sistema de exigibilidad judicial de la Corte, que ustedes saben, pues nos da la posibilidad a los justiciables de poder exigir nuestros derechos reconocidos en la Convención a nivel jurisdiccional. Posteriormente, en 1988, la Carta de Derechos de la Convención se expande con el protocolo adicional en materia de DESCA, el llamado Protocolo de San Salvador, que integra a la Carta de Derechos Humanos, además de derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, que es con lo que a partir más o menos del 96, 97 y sobre todo en los años 2000, pues se genera el inicio del fortalecimiento del sistema de protección. A partir del desarrollo de los derechos a nivel internacional, impacta en el derecho interno de los estados y los derechos humanos empiezan a ser constitucionalizados. Y esto es un gran avance. Por ejemplo, en Perú lo tuvimos en el 79, aquí en México en el 2011, mucho más tarde, pero se produce esta constitucionalización de derechos que implica darle reconocimiento o rango constitucional a los derechos humanos en la mayoría de los países de América Latina en diferentes niveles de protección, pero se constitucionaliza. Y esto permite que pues estas altas cortes, las cortes constitucionales, que son las encargadas de desarrollar derechos humanos, tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales, empiecen a integrar en su jurisprudencia interna las decisiones, tanto contenciosas como consultivas, de la Corte Interamericana en todas estas materias, ¿no? Esto genera lo que se llama el diálogo entre cortes, el diálogo constitucional y el desarrollo de todas estas, digamos, decisiones de la Corte Interamericana en materia de derechos humanos, internalizadas por las cortes constitucionales, tribunales constitucionales o supremas cortes de los países de la región, crean esto que se llama un jus comune constitucional, ¿no? El jus comune constitucional es, digamos, los estándares internacionales que las constituciones de los estados han internalizado, y esto ha logrado como una estandarización en la protección de los derechos. Y esto impactó en la evolución del llamado litigio estratégico interamericano, porque las asociaciones civiles, las asociaciones, organizaciones no gubernamentales veían que era posible, a través de casos estratégicos en el sistema, impulsar cambios legislativos, diseño de políticas públicas a nivel interno de los estados. Entonces, aprovechando un caso, se podía lograr la transformación del derecho en varios países a partir de del control de convencionalidad de las sentencias de la Corte Interamericana, de la Convención Americana de Derechos Humanos a nivel interno de los estados. Por esto mismo, la Corte Interamericana tiene la competencia para desarrollar los derechos de la Convención, ¿no? Entonces, evolucionó el litigio estratégico interamericano y esto permitió la evolución de los derechos. Sobre todo, y en el tema aquí en Latinoamérica es muy importante, porque somos de las regiones más desiguales del mundo, sobre todo en temas de derechos económicos, sociales y culturales. No es una mentira decir que nuestros cuerpos legales interamericanos, los diferentes países, son muy deficientes en la protección de derechos, y esto hace que pues que la Corte haya tenido que, digamos, obligar de cierta forma a los países a mejorar su legislación para hacerla más garantista en derechos humanos, ¿no? Y entonces se dispara este litigio estratégico, y en el tema específico, yo les decía, de derechos económicos, sociales y culturales, se empieza a reconocer
derechos económicos, sociales y culturales que no estaban protegidos de forma directa por la Convención, pero se integran a partir del artículo 26 de la Convención, ¿no? A partir de, pues, unas decisiones más garantistas de la Convención Americana. Entonces empezamos a tener el desarrollo, por ejemplo, del derecho al trabajo, del derecho a la salud, del derecho a la alimentación, al agua, al derecho al medio ambiente sano, que no son derechos que estén en la Convención, pero que son derivados de la Carta y de la Declaración Americana de Derechos Humanos. A lo que voy con esto, y luego para ver de dónde viene la crisis, es que esta actividad garantista, si bien es cierto, era pro evolución de los derechos humanos, genera ciertas dudas respecto a la competencia de la Corte, ¿no? ¿Hasta qué límite la Corte puede interpretar la Convención para decirle a los estados qué es lo que tiene que hacer y qué no? Entonces ahí volvemos un poco con el tema de la legitimidad de las decisiones y hasta dónde los estados ceden su soberanía en materia de derechos humanos. Entonces, este escenario muy garantista es el que tenemos más o menos hasta finales del 2022, 2023, y ahora les voy a decir por qué. Entonces, actualmente nosotros estamos viviendo en una crisis de derechos humanos en la región. Es lo que algunos expertos han llamado fin de la era de los derechos. Muchos expertos en materia de derechos humanos de Europa, Alemania, Estados Unidos, decían que estábamos en una era de derechos humanos cuando floreció todo el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Y ya estamos en el fin de esa era. No sabemos si eso es para bien o para mal, porque la verdad es que siempre que ha habido crisis de derechos humanos, ha resurgido una nueva generación de derechos, pero pues es evidente que hay una crisis y es una tendencia mundial, no es solamente regional, afecta especialmente a nuestra región, pero es una crisis mundial, ¿no? Y esto lo podemos observar perfectamente en el tema de la crisis que vemos en el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, por ejemplo, la incapacidad del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para imponer sus decisiones en las guerras de Gaza y de Ucrania, ¿no? Que es todo un tema, pero que podemos apreciar, ¿no? La crisis, como ya también lo mencionaba el maestro anteriormente, del derecho internacional para imponer sus obligaciones a los estados. Y esto se refleja en los derechos humanos, ¿no? Ahora, a esta tendencia se agrega lo que les venía mencionando antes, la falta de legitimidad de las decisiones de la Corte en casos complejos. Y eso se ve muy claramente en el tema de los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, es necesario garantizar DESCAS en nuestra región por los altos niveles de desigualdad que hay, por la pobreza multidimensional que tenemos, por la falta de protección a comunidades vulnerables, hay límites, ¿no? Hay límites que son la legalidad, la seguridad jurídica y el principio de legalidad. Entonces, hay ciertas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, al reconocer derechos económicos, sociales y culturales, generan dudas pues, de rigidez argumentativa de las sentencias, porque no es muy claro de dónde hace esa derivación de derechos. Voy a poner un caso que a mí me parece muy bueno que se haya dado esa sentencia, pero desde la parte más garantista, no tanto argumentativa legal, que es el reconocimiento del derecho al medio ambiente, ¿no? Yo considero que el derecho al medio ambiente es una buena decisión, pero que la decisión de la sentencia está mal argumentada. Y eso genera falta de legitimidad de las decisiones, ¿no? Entonces, esto es muy evidente cuando la Corte dicta una sentencia en cualquier materia y el Estado se niega a aceptar la sentencia y la decisión de la Corte, ¿no? Tenemos muchos ejemplos en Latinoamérica de casos donde abiertamente los estados se han negado a aceptar, ya sea de forma expresa o de forma tácita, las decisiones de la Corte. Veníamos de un tiempo en el que los estados cooperaban, ¿no? Aceptaban de cierta forma
negociaban las reparaciones, por ejemplo, pero de un tiempo a esta parte ya es abierta la negación de la Corte, perdón, de los estados en obedecer ciertas sentencias. Voy a ponerles el caso, por ejemplo, de García Rodríguez contra México y Tompax Tecpile contra México. Son dos casos donde se observa esto. México es condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violar el derecho a las garantías judiciales, al debido proceso y una serie de derechos tanto del señor García Rodríguez como de los señores Tosparle y Tecpile. Son dos casos diferentes, pero van de lo mismo. Por tener una figura constitucional que es la de arraigo y prisión preventiva oficiosa. Entonces la Corte le dice al Estado mexicano, debes de desaparecer de tu constitución la figura del arraigo y debes reformar la figura de la prisión preventiva oficiosa de forma de hacerla convencional, ¿no? O sea, de respetar los derechos convencionales. Sin embargo, ¿qué hace el Estado mexicano? Dice, nosotros no lo vamos a cumplir porque eso es parte de la soberanía estatal mexicana. O sea, nosotros tenemos el derecho de poder establecer constitucionalmente lo que nosotros o lo que el principio democrático nos señale, ¿no? Y tú, Corte, no me vas a venir a decir lo que yo, Estado, voy a poner en mi constitución. Tan es así que no solamente no desapareció el arraigo ni la prisión preventiva oficiosa fue modificada, sino que en principios de este año agregó figuras, ¿no? Supuestos en los que los ministerios públicos pueden solicitar la prisión preventiva oficiosa. Entonces, esto es una abierta tendencia, porque no solamente es México, son muchos otros países, por ejemplo, Venezuela o Nicaragua, con muchas sentencias que no están acatando, en donde se ve la Corte afectada en su legitimidad y en la obediencia de sus sentencias. Y esto ha llevado a una crisis del sistema y a una crisis de protección, que se puede observar en la sentencia que sacó la Corte en diciembre del 2024 en el caso Beatriz versus El Salvador, ¿no? Que al activismo tan progresista que había tenido la Corte de garantizar derechos, de pronto da no solamente un frenazo, sino un grave retroceso. El caso Beatriz contra El Salvador es un caso sobre la penalización absoluta del aborto en El Salvador. Y es el caso de una mujer que fue obligada a llevar un aborto por esta penalización absoluta a costa de su salud, porque era una persona que tenía enfermedades previas que ponían en riesgo su vida, o sea, ese embarazo ponía en riesgo su vida, y era un feto inviable porque no tenía cerebro el bebé, ¿no? Entonces tenía todas las condiciones para acceder a un aborto terapéutico, pero debido a la prohibición absoluta del aborto en El Salvador, fue obligada a llevar el embarazo pues hasta el final, hasta las semanas finales. El feto, pues obviamente muere, la mujer queda con graves secuelas, muere muchos años después. Y el tema aquí es que la Corte reconoce, sí, sanciona al Estado de El Salvador por la muerte, por obligar a Beatriz a tener un aborto, a un embarazo inviable, poniendo en riesgo su vida, pero no de la forma como debió garantizarlo, ¿no? En el sentido de que ya tenía toda una jurisprudencia muy vasta en tema de derechos sexuales y reproductivos de la mujer, que pudo haber utilizado para sancionar a El Salvador y no lo hizo y optó por la interpretación más benigna para el Estado, ¿no? Este era un caso donde la Corte Interamericana debió haberse manifestado en contra de la penalización absoluta del aborto en caso de embarazos que pongan en riesgo la salud, la vida de la madre, no solamente la salud, la vida de la madre. Pero la Corte no se fue por ahí, la Corte se fue simplemente por el derecho a la salud y la inexistencia de protocolos para actuar a tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque este era un caso en el que sí se preveía legalmente
la posibilidad de un aborto terapéutico, pero para eso necesitabas el permiso de muchas instituciones. Y en todo el tiempo se siguió el camino del permiso y nunca se obtuvo la autorización. Entonces, ese es el problema. Entonces, esta sentencia fue muy criticada por las activistas de derechos humanos y grupos feministas, porque dice, en esta sentencia te fuiste por la vía menos fuerte para el Estado, teniendo la posibilidad de haber garantizado más los derechos, no solamente de Beatriz, sino de todas las mujeres que están en esas condiciones en el mundo, perdón, en la región. Y bueno, entonces, no sé si todavía tengo tiempo, pero para poder empezar a cerrar, en este caso, por ejemplo, se observa el retroceso. No el parón, sino el retroceso de protección de derechos humanos. Y podemos observar, y lo podemos leer de la sentencia, las personas que hemos estado siguiendo esto, que en la sentencia se refleja la crisis de derechos humanos en el continente, ¿no? Sabemos que El Salvador es un país que tiene un tipo de gobierno autoritario que no va a permitir que una corte le venga a decir que tiene que cambiar su legislación en materia de aborto para autorizar el aborto terapéutico. Y lo que hizo la corte, viendo pues ya la desobediencia de los otros estados y el problema de legitimidad de sus decisiones, fue irse por la vía más sencilla, negociar. Yo creo que hubo ahí una negociación con El Salvador para ver, a ver, qué es lo que tú puedes o qué es lo que podrías hacer si yo te sanciono y cumples mi sentencia. Y yo creo que por eso, y El Salvador recibió bien la sentencia, El Salvador dijo, bueno, cambiar los protocolos, ¿no? Eso no va a implicar cambiar mi constitución ni mis leyes, pero bueno, los protocolos. Y bueno, la Corte dictó sentencia en ese sentido, ¿no? Entonces, aquí se ve cómo la Corte empieza a entender la crisis de derechos humanos en la región, empieza a bajarle a su garantismo para que los estados no sientan afectado este principio de soberanía estatal. Lo que pasa es que eso es contrario a la evolución y al principio de progresividad de los derechos y genera una falta de seguridad jurídica, porque ahora los justiciables y las organizaciones de la sociedad civil que van a empezar a litigar derechos económicos, sociales y culturales no van a saber cuál va a ser el sentido de las decisiones en la materia, ¿no? Entonces, para cerrar así rápidamente, porque creo que ya se me acabó el tiempo, no sé cómo vamos, querida Luciana. Sí, te quedarían 5 minutos, bien. Perfecto. Entonces, para cerrar la presentación, ¿cuáles son las perspectivas del futuro del sistema y de la protección de derechos humanos, ¿no? Volviendo al tema de la presidencia de Trump, una de las decisiones que tomó en su primer semana de gobierno, en los primeros 10 días, es cortar todo apoyo internacional en materia de derechos humanos. Perdón, o sea, todo apoyo internacional a cooperación internacional, y eso impacta a muchas organizaciones de la sociedad civil que defienden derechos humanos. Por ejemplo, aquí en México, bueno, la totalidad de las organizaciones de defensa de derechos humanos que yo conozco, no son todas las de México, pero las con las que yo trabajo, reciben parte de su financiamiento de la cooperación internacional de Estados Unidos. Y la semana pasada les mandaron un correo diciéndoles que se van a suspender los apoyos hasta nuevo aviso, hasta que Estados Unidos decida cuáles de todos estos apoyos coinciden o favorecen, ¿no?, a los intereses del gobierno americano. Y yo les puedo decir qué tipo de temas no favorecen al gobierno americano: derechos humanos, migración, medio ambiente, ¿no? Todo lo que implica todo el financiamiento para cambio climático, para evitar los efectos del cambio climático, pues eso no va a ser prioridad del gobierno, y por lo tanto todas las organizaciones de la sociedad civil que recibían esos apoyos y litigaban para garantizar esos derechos vinculados con estas problemáticas, pues ya no van a tener el apoyo económico
que recibían en gran parte de su financiamiento, porque ahora mismo están buscando otro tipo de financiamiento en una situación de crisis económica muy fuerte. Eso nos impacta, por supuesto, porque no va a haber litigios estratégicos, como había antes, ¿no? Estas organizaciones, o sea, llevar un litigio estratégico es caro. Y entonces estas organizaciones representaban a las poblaciones vulnerables para poder generar estos litigios, poder lograr una sentencia y poder lograr la evolución o el desarrollo de ese derecho en cierto sentido para todo el sistema interamericano. Y eso ya no va a existir o va a existir en medidas muy limitadas precisamente por estos recortes. Y estamos en un contexto en que la Corte Interamericana está llamada a decidir cuestiones trascendentales para la seguridad regional y el desarrollo de los derechos sociales. Por ejemplo, estamos a la espera de la opinión consultiva sobre emergencia climática y derechos humanos. Una opinión consultiva que implica que la Corte desarrolle cuáles son las obligaciones de los estados, ¿no? Y sobre todo temas de cooperación internacional para que, en base a las obligaciones de la Convención Americana, los estados puedan trabajar en conjunto proyectos para mitigar los efectos del cambio climático en varios temas, ¿no? Migración, futuro sustentable, derechos de los niños, los temas de pobreza, poblaciones vulnerables, afectadas por derechos humanos, lo llamada resiliencia, todo esto es muy compleja la observación general, la opinión consultiva, y la Corte tiene que decidir sobre esto, ¿no? Otro tema también es el derecho de los cuidados, es una opinión consultiva en la que muchas personas que trabajamos derecho de género estamos a la espera de saber si existe o no en la Convención Americana una obligación de los estados a garantizar el derecho de cuidar, ser cuidado y el derecho al autocuidado, ¿no? Por ejemplo, son temas trascendentales, también el derecho a la cultura, el derecho al agua, desarrollar el derecho al medio ambiente sano. Bueno, eso es importante para los derechos de las personas en contexto de pobreza, como es en nuestra región, y la Corte, pues, en este contexto también de autoritarismos en el continente latinoamericano, pues va a lo mejor tener que ceder en muchos de estos temas. Por eso lo que yo digo aquí, decisiones a modo para lograr el cumplimiento de sus sentencias, ¿no? Como lo vimos en el caso de Beatriz, en otros casos puede generar algunas decisiones regresivas para lograr que sea más fácil para los estados cumplir, pero eso nos afecta a los justiciables. Luego está el problema también del financiamiento del sistema y el litigio estratégico internacional, que es lo que les mencioné hace un rato. Y bueno, esta crisis o todas estas condiciones se dan y nos van a dar como consecuencia pues un evidente retroceso en la protección de los derechos humanos en contextos de gobiernos autoritarios, ¿no? Estamos en un contexto donde se están dando condiciones de un retroceso de derechos humanos porque tenemos una corte o un sistema interamericano que, pues que tiene que, digamos, medir el garantismo de sus sentencias para garantizar el cumplimiento de parte de gobiernos cada vez más autoritarios, ¿no? Cada vez más violentadores de derechos humanos. Y de cierta forma, los justiciables ya no podemos estar tan confiados de que el sistema interamericano va a garantizar nuestros derechos, porque también esto genera una desconfianza en el mismo sistema, ¿no? Si bien es cierto, a lo mejor esta sentencia, este cambio de rumbo de la Corte beneficia a la obediencia de sus decisiones por parte de los gobiernos, también genera una desconfianza por el retroceso de protección de los justiciables, ¿no? Entonces, en escenario mundial como el que viene y el sometimiento de algunos de nuestros países a los gobiernos, a las grandes potencias del mundo, este retroceso no es conveniente. Pero bueno, pues con eso cierro. Muchísimas gracias, querida Luciana. Muchísimas gracias, querida
querida Diana. Vamos a iniciar entonces la ronda de preguntas, tomando en cuenta la pizarra que tenemos. Hay dos preguntas para el doctor Alan Perley, que también nos está acompañando esta mañana, así es que voy a manifestarlas para que tenga oportunidad de compartir sus reflexiones. La primera pregunta dice, doctor Alan Perley, gracias por su exposición. Por favor, ¿puede comentarnos qué perspectivas económicas hay para el Perú este año, sobre todo luego de haberse celebrado la PEC e inaugurado el puerto de Chancay el año pasado? Esa es la primera pregunta. Y la segunda dice, considerando las multimillonarias inversiones en inteligencia artificial por parte de actores como OpenAI, Microsoft en Estados Unidos y Europa, así como la inteligencia artificial de DeepSeek en China, ¿cree usted que estamos avanzando hacia una monopolización de la inteligencia artificial a nivel global? ¿Cuáles podrían ser las implicancias económicas en este aspecto? Doctor, le escuchamos. Gracias. Sí, sobre el primer punto, las proyecciones de crecimiento fluctúan según las instituciones entre 2,6 y 3% para el próximo año. La inflación que está previendo el Banco Central de Reserva es de 2%. Se espera una recuperación del 4% aproximadamente de la inversión privada, pero en general y también del empleo formal de lo que se ha venido dando sobre todo en el sector agropecuario, ¿no? Lo mismo en reservas internacionales. Se prevé también un crecimiento del superávit en la balanza comercial, pero diferencian el primer semestre, donde habría mayor dinamismo, del segundo, donde por las elecciones y por la incertidumbre que esto pueda generar, habría un menor dinamismo, ¿no? Hay preocupación también por el déficit fiscal, que ha estado este año en 3,7%. Se espera que se reduzca, pero hay dudas sobre si se va a volver a incumplir con esta meta fiscal, ¿no? Pero en general, digamos, las proyecciones, este crecimiento estaría incluso por encima de varios otros países de la región, ¿no? En cuanto al segundo punto, es parte de una guerra en el plano tecnológico que ya se venía dando, tecnología 5G, vimos los episodios con Huawei inicialmente, incluso los temas de apresar a la vicepresidenta en un país y que después fue recibida como una heroína en China, ¿no? Con TikTok y las amenazas y las prohibiciones de utilizar, argumentando temas de seguridad nacional, este tipo de elementos. A la asunción de Donald Trump apareció el de TikTok, ahí vamos a ver en qué va a quedar, pero lo de DeepSeek, bueno, dijeron en TikTok que el mercado en Estados Unidos era $1.000 millones y que uno de los mecanismos para que se quede es que venda la mitad, ¿no? Entonces, era la negociación que estaba planteando Donald Trump. Y con DeepSeek lo que generó fue un terremoto en la bolsa de valores, pérdidas por más de $600.000 millones en estas empresas de Estados Unidos, porque es de acceso abierto y además un 95% menos del costo que significa y con una efectividad muy grande, ¿no? Entonces, este tema de la pugna, de la competencia a nivel tecnológico va a ser fundamental y muchos ven que China está en muy buen pie en esa carrera hacia el futuro y por eso hay anuncios de inversiones multimillonarias en estos rubros por parte de la actual administración, que ya se habían venido dando también, planteando en la administración Biden, ¿no? Y para terminar, solo hay algunos autores como Bremer, por ejemplo, que señalan el riesgo de el poder que tengan estos medios de comunicación, de las redes, los jerarcas o de la concentración, que esto se pueda dar y que puede ser incluso una amenaza a la democracia, a la libertad de expresión y otros elementos. Aparte de lo que la inteligencia artificial, con los esfuerzos de regulación que se están planteando para el buen uso y que no
se preste a problemas y complicaciones futuras. Eso sería, gracias. Muchas gracias. La siguiente pregunta es dirigida al doctor Francisco Belaunde, que señala: estimado doctor, ¿qué comentario le merece el reciente acuerdo de cese al fuego entre Hamas e Israel? ¿Considera que este será duradero? ¿Qué efectos tendrá en la región en este 2025? Y la siguiente pregunta señala cómo ha impactado en el desarrollo del derecho internacional humanitario el rol del Comité Internacional de la Cruz Roja como función de mediador, en este mismo caso, entre Hamas e Israel. A ver, sobre lo primero es una buena noticia, ¿no? El cese del fuego, algo que de alguna manera sí se puede decir que en este caso sí Donald Trump ha tenido un papel positivo, ¿no? Porque el cese del fuego es algo que Biden persiguió durante bastante tiempo y que Netanyahu, por razones internas, eh, aparentemente no está realmente interesado, ¿no? Porque además no olvidemos que el gobierno de Netanyahu está aliado a la extrema derecha. Un partido acaba de retirarse precisamente por el acuerdo, el cese del fuego, ¿no? Y otro está amenazando también con irse, ¿no? Entonces, de todas maneras, es una buena noticia. Eh, Creo también que Donald Trump sí quisiera que esto continuara, ¿no? En lo que sí es más preocupante es lo que viene después, porque se supone, bueno, ¿qué va a pasar si esto se mantiene? ¿Qué va a pasar con Gaza? ¿No? Israel no quiere que sea la Autoridad Nacional Palestina. Pero entonces, ¿qué cosa sería? Hamas. Pero obviamente Hamas es el enemigo. Entonces no se sabe muy bien qué cosa puede venir. Y muy preocupante también es el planteamiento de Donald Trump de que 1,5 millones de pobladores de Gaza, de palestinos, vayan a Egipto y a Jordania, ¿no? Con lo cual es una especie de limpieza étnica que va totalmente en el sentido de la extrema derecha de Israel, que lo que quieren es justamente vaciar Gaza, ¿no? Entonces, si bien es una buena noticia, y que, bueno, podría mantenerse eso, ¿no? Ese es el fuego, pero no se sabe qué puede venir después, ¿no? Entonces ahí sí tenemos un serio problema, porque finalmente esto se va a resolver el problema general cuando hay un Estado palestino, que ahora es muy difícil en el terreno, por cierto, ¿no? Pero si no hay un Estado palestino, va a haber una guerra eterna entre Israel y palestinos, y que algunos dicen, un artículo ahora en el diario Haaretz de Israel, que es un diario crítico, ¿no? Uno de los diarios más importantes de Israel y muy crítico de la administración, digamos, de lo que hace el Estado de Israel, decían, o hay un Estado palestino o hay un genocidio, ¿no? O en todo caso una limpieza étnica, ¿no? Entonces, eso es muy grave. Ahora, ya para el otro tema, bueno, la Cruz Roja también ha estado un poco criticada por Israel, ¿no? Ustedes recordarán que la Cruz Roja también ha estado denunciando lo que estaba pasando en Gaza, y también, ¿no? De alguna manera no ha sido tan atacada como la Agencia para los Refugiados de los Palestinos de Naciones Unidas, ¿no? Pero también ha sido objeto de críticas por parte del gobierno israelí, ¿no? Entonces, no ha hecho mucha noticia en estos momentos, ¿no? Mucha noticia la Cruz Roja, pero obviamente tienen un papel importante que jugar. No conozco todos los detalles de lo que está haciendo ahora, pero como todos los organismos humanitarios, lamentablemente está bajo la mira del gobierno israelí. Felizmente la cosa por ese lado se ha frenado, ¿no? Muchas gracias, doctor. Y vamos a cerrar esta ronda de preguntas con algunas consultas a la doctora Diana Espino. Y señala: doctora Diana, ¿qué opina sobre la agenda de derechos humanos en materia de migración? ¿En qué forma las medidas de Trump van a influir sobre la región, pero especialmente si es que otros estados, otros países se verán envalentonados o animados a replicarlas? Y en esa misma línea hay otra pregunta que señala cómo así el avance de la extrema derecha en Estados Unidos y Europa puede impactar en los derechos humanos en el mundo. Bueno, voy a empezar con la segunda para contextualizar la respuesta de la primera. O sea, el tema de la extrema derecha, ustedes saben que
pues los populismos en general, tanto de izquierda como de derecha, no son muy abiertos a la idea de los derechos humanos, precisamente porque pues, los derechos humanos son límites a la imposición de los gobiernos autoritarios, ¿no? Lo primero que van a hacer los gobiernos autoritarios, ya sea de derecha o de izquierda, es eliminar esos límites para imponer sus decisiones. Y por eso últimamente han visto ustedes tantos gobiernos con reformas constitucionales que lo que están buscando es pues dejar de cierta forma desgarantizados los derechos y quitarle todas esas garantías que existían para poder intervenir en esas esferas de protección, ¿no? Entonces, obviamente en este contexto de extremas derechas, lo evidente es que haya un enorme retroceso en materia de derechos humanos en los países donde existan estos gobiernos. Pero además, lo que estamos viendo en Estados Unidos es que ni siquiera hay un debate sobre derechos humanos. Es que de frente los desconocen, no hablan, no existen, ¿no? O sea, es una cuestión de demagogia política extrema, pero preocupante porque está cargándose todo el Estado de Derecho. Internacional, nacional, todo el Estado de Derecho, todos los principios sobre los que se construye el derecho internacional, en los derechos constitucionales, o sea, todo ya no importa, ¿no? Y visto esto, pues no solamente los derechos humanos como concepto, como teoría, sino en general el derecho es el que está en una situación preocupante. Dicho esto, pues las agendas de migración en estos países de extrema derecha es lo primero que tocan, porque hay una visión del enemigo, ¿no? Porque son discursos nacionalistas y los discursos nacionalistas lo primero que buscan es un enemigo a quien atacar, ¿no? Alguien que no es como nosotros, que es ajeno, que es diferente. Y pues los que están en nuestro territorio son los migrantes, ¿no? Entonces es lo primero que buscan, digamos que eliminar. Lo vimos con Hitler, lo estamos viendo con Donald Trump. Ahora también han mencionado esta posibilidad la extrema derecha alemana, también han jugado con la posibilidad en España, o sea, se empieza como a hacer un eco de esta intención de desmantelar los derechos de las personas migrantes, ¿no? Y esto pues implica para nosotros los estados latinoamericanos un gran problema porque somos los que pues vamos a ver afectados no solamente el tema pues de los derechos de las personas migrantes que empiezan a venir, como en el caso de Colombia, y han visto ustedes las imágenes como si fueran delincuentes, ¿no? Que empiezan a venir esposados, empiezan a tratarlos como cuando migrar es un derecho humano, ¿no? Y los tratan como delincuentes, no solamente en el tema de la dignidad humana, sino en el tema económico de nuestros países. Porque, por ejemplo, en México, que tenemos, bueno, ahí está, no se sabe exactamente porque son ilegales, pero hay estadísticas que más o menos dicen que son 13 millones de mexicanos que están de forma ilegal en Estados Unidos. Recibir 13 millones de personas e integrarlos al mercado interno para que tengan una vida digna es un reto mayúsculo. O sea, el Estado mexicano, y te lo puedo asegurar porque en eso estamos todos nosotros, estamos buscando las formas de poder administrar la migración de retorno de forma ordenada y garantizando derechos, no solamente de las personas migrantes mexicanas, o sea, los retornados, sino los que están viniendo de otros países, porque algo que siempre ha pasado es que México pues ha sido como el patio trasero de Estados Unidos y siempre no solamente han retornado a los mexicanos, sino que también recibimos, y lo digo, recibimos porque pues estoy en México, gente de todas las nacionalidades. Entonces es cómo vamos a gestionar la migración de retorno y cómo vamos a gestionar la migración pues de personas que recibimos de forma digna, ¿no? Y para los países eso es un reto, sobre todo porque tenemos nuestros propios problemas de garantizar pues, los mínimos vitales de nuestra población que ya está aquí. Y además ahora vamos a tener que organizarnos para gestionar la migración de retorno, aparte del problema de los aranceles que ya había comentado el doctor Belaunde, ¿no? Muchísimas Gracias. gracias.
Vamos entonces a agradecer a cada uno de nuestros expositores, el doctor Alan Félix Reynoso, el doctor Francisco Belaúnde Matosian y la doctora Diana Rocío Espino Tapia, todos ellos miembros de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, por encargo del embajador Oscar Maurto, presidente de nuestra centenaria institución. Les extendemos el más profundo agradecimiento por haber participado y compartido con nosotros este primer conversatorio inaugural del año 2025 referido a las perspectivas de esta nueva temporada en el año, bueno, en el panorama internacional. Muchas gracias nuevamente, gracias a los que nos acompañan y hasta una próxima oportunidad.